This project, the Wayuu, A Culture of Struggle, are confirmed by Acosta Mariana, Ayala Nicole, Monroy Valentina, and me, Stephanie Leal. The project aims to raise awareness, inform and educate the children of 701 afternoon course of the Columbia School, since it was possible to identify a lack of interest about what the Wayuu culture is and what is currently happening, as well a lack of knowledge about what indigenous cultures, including this one. When taking the study of the cultures, use technological means which allow promoting the teaching of this anti-cultural value that is a strong Colombian root. For these virtual classes through games, videos and talks, with the aim of promoting critical and cultural thinking in the indicated population. El proyecto Los Wayuu, una cultura de lucha, está conformado por Acosta Mariana, Ayala Nicole, Morro y Valentina y mi persona Leal Stephanie. El proyecto tiene como objetivo sensibilizar, informar y educar a los estudiantes del curso 701 Jornada Tarde del Colegio República de Colombia, debido a que se puede identificar una falta de interés acerca de lo que es la cultura Wayuu y lo que pasan actualmente, y así como el desconocimiento de otras culturas indígenas. A la hora de tomar el estudio se utilizaron medios tecnológicos con el fin de promover la enseñanza cultural de esta fuerte raíz colombiana. Para ello, en las clases virtuales se utilizaron juegos, videos y charlas con el fin de promover un pensamiento crítico y cultural en la población indicada. Planteamiento-problema. El planteamiento-problema remonta a investigaciones que dieron como problemáticas centrales la apatía de la sociedad en cuanto a problemáticas sociales y culturales que se viven en el país. De acuerdo a esto, se realizaron distintas preguntas a varias personas que arrojaron como resultado desinterés de estas por todas estas problemáticas, ya que no se veían afectados directamente. Como segundo planteamiento, se tiene la carencia de información de la sociedad en cuanto a lo que sucede alrededor de estas culturas. Seguimos realizando nuevamente preguntas, pero esta vez enfocadas en la cultura Wayuu, una cultura nacional. En este contexto nos dimos cuenta de la poco conocimiento que tiene la sociedad en cuanto a esta. Como tercer planteamiento surge la falta de interés y conocimiento que hace que vulnerar los derechos de los indígenas pase desapercibido. En este caso, se notó gracias a que en varias ocasiones hubieron noticias acerca de los asesinatos de líderes sociales, entre estos líderes indígenas de la cultura Wayuu. Por otro lado, también surgieron distintas noticias acerca de las problemáticas que esta cultura estaba viviendo, igual que la noticia anterior, fueron ignoradas, no tuvieron gran importancia, por lo cual nace la siguiente pregunta-problema. ¿De qué manera se puede lograr el reconocimiento de la historia y las problemáticas de la cultura Wayuu en los niños del 701 Jornada Tarde del Colegio República de Colombia? Ya que este proyecto busca distinguir las distintas características y tradiciones de esta cultura y de igual manera reconocer a la cultura Wayuu como una etnia vulnerable y dejada por el gobierno. Por otro lado, nacen los siguientes objetivos. El objetivo general: lograr el reconocimiento de la historia y problemáticas de la cultura Wayuu en los niños del 701 Jornada Tarde del Colegio República de Colombia. General aims: to achieve the recognition of the history and problems of the Wayuu culture in the children's 701 Grade República de Colombia School. Objetivos específicos. Primero, promover en los estudiantes del curso 701 del Colegio República de Colombia un pensamiento crítico acerca de las problemáticas que afronta la cultura Wayuu. Segundo, exaltar tradiciones de la cultura Wayuu enfocado en su historia. 3. Disminuir la falta de conocimiento en cuanto a las problemáticas que afrontan las culturas indígenas enfocado en la cultura Wayuu. Brindar información acertada acerca de las problemáticas de la cultura Wayuu. Specific aims. 1. To encourage students in course 701 of the República de Colombia School to think critically about the various problems facing the Wayuu culture. 2. To reclaim traditions of Wayuu culture by exalting their history. 3. To diminish the lack of knowledge regarding the problems faced by indigenous cultures focused on the Wayuu. 4. To provide accurate information about the issues facing the Wayuu community. Fines y metas alcanzables. Se logró estimular a los estudiantes a tener el gusto por conocer la cultura Wayuu y saber un poco más acerca de su cultura y sus tradiciones. Justificación y relevancia del proyecto. Se puede evidenciar que del 100% de los estudiantes, tanto del curso 701 como de otros grados, solo el 4% sabe qué es la cultura Wayuu y una de sus problemáticas.
Mientras tanto, el otro 6% no tiene conocimiento de la cultura guayú. Primero, reconocer a los guayú como una cultura luchadora y hacer valer sus derechos. Esto se genera ya que los guayú presentan diversas problemáticas, entre ellas está la hambruna, que se genera gracias a la falta de agua, la cual utilizan para mantener vivas a sus etnias y familias. Segundo, aumentar el interés por conocer acerca de culturas indígenas del país, puesto que cualquier cultura indígena ha marcado su historia y se debe reconocer su importancia y exaltar algunas de ellas al ser raíces de lo que es Colombia. Tercero, mitigar el maltrato hacia culturas indígenas gracias a que los niveles de maltrato hacia estas comunidades son cada vez más altos y presentan más asesinatos y burlas hacia estos gremios. Cuarto, promover la igualdad de derechos en las comunidades indígenas, ya que se les da un tratado de indiferencia y por esto la sociedad demuestra poco interés en ayudarlos. Quinto, incentivar el interés por conocer problemáticas socioculturales, ya que en las últimas generaciones no se logra ver el interés por conocer problemáticas ya sea que afecten al país o solo a pequeños gremios. Sexto, gestar cultura de paz por medio de aprendizaje y juegos didácticos, ya que se logró con estas actividades que los estudiantes reconocieran un poco más esta cultura y enriquezcan su conocimiento. Antecedentes. El proceso de antecedentes se realiza para tener una información verídica acerca de las problemáticas y tradiciones de la cultura guayú. Antecedentes internacionales. Raquel X. Rivera, 2005. Esta tesis tiene como idea central o principal analizar las diferentes implicaciones que causa la autonomía en las culturas indígenas y se relaciona con el proyecto ya que quiere buscar que las diferentes etnias indígenas tengan una libre determinación. Rojas Morales N. 2006. Esta tesis tiene como objetivo principal buscar estrategias para obtener servicios de información en las comunidades indígenas. Esta tesis se relaciona con el proyecto ya que quiere buscar estrategias para la implantación de servicios en las comunidades indígenas. Zúñiga Flores 2015. Esta tesis tiene como objetivo analizar las formas en que se opera la discriminación y el racismo. Esta tesis se relaciona con el proyecto ya que tiene como objetivo analizar cómo discriminan a estas culturas en el ámbito educativo. Antecedentes nacionales. Claudia Marcela Valderrama Vidal 2016. Esta tesis habla sobre cómo a las etnias indígenas del Putumayo se les vulneran sus derechos. Esta tesis se relaciona con el proyecto ya que relata cómo son afectadas estas etnias indígenas por empresas fabricadoras de hidrocarburos. John Jairo Monge Carvajal 2015. Esta tesis habla acerca de los derechos formales de las culturas indígenas y cómo se plantean en la Constitución Política de Colombia, hablando sobre su calidad de vida y sus derechos de autonomía. Y se relaciona con el proyecto ya que relata cómo se vulneran estos en territorios alejados de Colombia. Joan Sebastián Tabima Garzón 2015. Esta tesis tiene como objetivo indagar los derechos a etnias indígenas y se relaciona con el proyecto ya que compara tanto las leyes nacionales como las internacionales para ver si las leyes eficientes en Colombia protegen los derechos de estas etnias indígenas. Antecedentes locales. Marielen Mejía Milán 2009. Esta tesis quiere dar a conocer cómo se educan a los niños guayú a partir de sus tradiciones, cultura, mitos y relatos. Se relaciona con el proyecto ya que relatan cómo se educan a los niños sin dejar atrás sus raíces. Marlene Yolanda Sarria Mendigaño 2016. Esta tesis habla acerca de cómo la población guayú atraviesa dos de sus crisis humanitarias más importantes, los cuales son la sequía y la mala alimentación. Se relaciona con el proyecto ya que muestra las problemáticas que viven los guayú diariamente. Nicolás Polo Figueroa 2017. Esta tesis habla de cómo los guayú, a pesar de tener tantas problemáticas o de pasar tantas problemáticas, sigue manteniendo viva su lengua. Se relaciona con el proyecto ya que cabe recalcar que para los guayú su lengua es base fundamental. Marco teórico. Con el estudio realizado y el tema a tratar se ha definido que una de las nociones del proyecto es la cultura guayú. Es una cultura indígena de descendencia arawak que por años ha sobrevivido en la desértica península de La Guajira, Colombia, y en los estados de Zulia y Mérida, en Venezuela. Comunidad guayú se dividen en castas o clanes, cada uno se representa por un animal o tótem. En la actualidad hay 30.
La cama para ellos es un chinchorro. La mujer cumple un papel fundamental, ya que cuando nacen los niños de esta cultura llevan ese apellido y el linaje de la madre. The methodology. The method for carrying out the project, the Wayuu, a culture of struggle, is the development of activities, games, and virtual encounters. Present a true didactics video calls where it seeks to inform 7th grade children about the Wayuu culture. That through the activities, the promotion of critical thinking and correct knowledge of what the Wayuu community. La metodología del proyecto se llevó a cabo utilizando el diseño experimental, donde se realizaron varios encuentros virtuales con los estudiantes de 7-1 jornada tarde del Colegio República de Colombia. Se tomó como línea de investigación las diversidades e identidades culturales. Se hizo referencia a los grupos destacados en sus tradiciones, formas políticas, culturales y sociales distintivas en dicha cultura. Del mismo modo, se realizó un enfoque cualitativo, teniendo como idea principal presentar los elementos conceptuales y metodológicos, permitiendo al estudiante alcanzar la comprensión requerida por este proyecto. Por otra parte, los instrumentos que se tomaron para la investigación fueron la entrevista y encuesta que se realizaron a los estudiantes del curso y a diferentes personas externas al colegio, donde se indagó y evidenció el conocimiento que tienen acerca de la comunidad Wayuu, donde se reflejó la opinión crítica acerca de su cultura y las diferentes problemáticas que padecen. Sin embargo, se demostró que en las actividades realizadas de 20 estudiantes, 10 sabían que era una cultura indígena y solo 3 sabían alguna problemática y parte de la historia de esta comunidad. Alrededor de las actividades se realizaron 3 encuentros donde se presentaron juegos y talleres lúdicos, donde ellos se motivaron a conocer más sobre esta cultura. Finalmente, como grupo investigador, se realiza una conclusión donde se alcanza un reconocimiento de la historia y problemáticas de la comunidad Wayuu. Asimismo, se alcanzó una opinión crítica y verídica por parte de los estudiantes de 7-1 hacia esta cultura. Muchas gracias.